Muy bien, vamos al encuentro del doctor, del profesor Mario Schneider. Con él hemos hablado muchísimas veces. Y en el caso del día de hoy, o en el tema que queremos tratar con él el día de hoy, nos tenemos que meter en la actualidad política de Israel, pero más que nada en su expertise, pensar un poco en la historia, en los antecedentes, en las cosas que deberíamos saber o debemos haber aprendido del pasado. Le damos la bienvenida a Mario. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda. Hola Dani, ¿cómo estoy? Como digo últimamente, personalmente estoy bien, social y nacionalmente, a nivel de país, no solo yo, creo que todos aquí estamos bastante mal. No estamos bien, tenemos un gravísimo problema de rehenes, incertidumbre total hacia el futuro, una guerra que continúa en Gaza y que mucha gente no entiende por qué exactamente o con qué objetivos continúa, y una serie de problemas, especialmente económicos. Se está acumulando una deuda de guerra impresionante del orden de más de 100 mil millones de dólares que los ciudadanos de Israel tendrán que pagar en el futuro, y respectivamente de por quién voten. Bien, la pregunta entonces es cómo podemos hacer para retroceder en el tiempo y pensar en esta posibilidad de que Israel nuevamente esté dentro de Gaza, la idea de quedarse en Gaza, el aislamiento internacional. ¿Qué tendríamos que aprender de lo que ya nos ha sucedido o de las decisiones que ya hemos tomado en el pasado? Yo creo que la primera lección es que cuando se desata la violencia militar, terrorista, guerrillera, las partes afectadas, sea Israel por un lado y la población de Gaza por el otro, voy un poco más allá de Hamas, cada uno se atrinchera dentro de su propio nacionalismo. O sea, la violencia de la contraparte genera atrincheramiento en tus posiciones existenciales. Es decir, no, si me ataca la otra parte y me sigue atacando y me sigue atacando y me sigue bombardeando y me sigue disparando con su artillería, y sus tanques rondan por mis ciudades y campamentos, etcétera, las posiciones de la población en general se tornan cada vez más duras y paradojalmente más proclives a cooperar con aquellos que son activistas. Y en este caso los activistas están en Hamas y en el Yihad Islami. Y por eso, y en otras organizaciones. Y por eso esta guerra no se termina. Y probablemente si seguimos con estos planes, no se va a terminar nunca, si seguimos así. Y yo creo que esto, por ejemplo, históricamente lo entendió muy bien Ariel Sharon, pensando que la colonización israelí de Gaza en su época, iniciada y llevada adelante por él mismo como ministro de Agricultura y en una cantidad de roles, ministro de Defensa, que ejerció en el pasado, se había convertido a principios de este siglo, en los primeros años, 2002, 3, 4, 5, en algo imposible de mantener. Y de ahí surgió la idea de la evacuación, porque primero tenía costos muy altos, mantener el ejército suficiente para defender las pequeñas colonias en Gush Katif y en el norte de la franja de Gaza frente al mar. Segundo, habían víctimas todo el tiempo, y habían víctimas entre los civiles de los asentamientos allá, y habían también víctimas militares, y se producía el tipo de desgaste que produce todo movimiento terrorista, guerrillero, si quieres. Y Ariel Sharon, que era una persona con no poca experiencia militar, the understatement of the year, naturalmente, eh, se dio cuenta que estaba en una posición insostenible, y que él, que era un hombre que sí quería ver Israel agrandado, pero más en Cisjordania que en Gaza, decidió que había que evacuar Gaza para poder fortificar el resto y para poder estabilizar mejor el país.
aquí sucedió otra cosa que la gente tiende a olvidar. O sea, no es que Gaza inmediatamente se convirtió en el avispero controlado por Hamas que comenzó a disparar contra Israel. No, hubo un año y medio en el cual se produjo una contienda entre la OLP, las organizaciones de la OLP encabezadas por Fatah, por un lado, y Hamas y Jihad Islami por el otro, y que terminó con el hecho de que Hamas se apoderó de la franja de Gaza y del gobierno de Gaza. Y Hamas, por solo presentar su ideología totalmente fundamentalista, y había que escuchar el discurso de los líderes, de Sheikh Yassin y otros en aquella época, inclusive que venía de antes, que venía de la hermandad musulmana, proclamaba abiertamente que ellos iban a hacer todo lo posible para que Israel no exista en el futuro y que lo iban a hacer en forma pacífica o violenta de acuerdo a las circunstancias. O sea, andábamos muy mal por ahí desde el momento que Hamas tomó el poder en Gaza. Y si tú quieres mirarlo históricamente, lo que sucedió fue que hubieron una serie de contraataques israelíes frente a actos de terror o a lanzamientos de misiles en Gaza. Pero nuevamente volvamos a la lección histórica, si es que hay una lección histórica. Todo esto había tenido un preextremo frente a los asentamientos en Gaza. Disparar morteros, disparar con ametralladoras a los asentamientos primero, por parte de Hamas especialmente, porque no es que fueran santos la gente de Fatah, pero tenían algún tipo de compromiso con lo que quedaba de la autoridad palestina y de los acuerdos de Oslo, etcétera, etcétera. Pero Hamas y Jihad Islami atacaban los asentamientos de la misma manera que luego comenzaron a lanzar misiles sobre Sderot y sobre los asentamientos alrededor de la franja de Gaza, que vivieron 20 años de un hostigamiento constante por parte de Hamas y Jihad Islami, interrumpido de cuando en vez, digo yo, por ataques israelíes que nunca pretendieron resolver el problema de Hamas o Jihad Islami o invadir toda la franja de Gaza, y lo que se llamó las eliminaciones dirigidas, o sea, esta suerte de asesinato de líderes o operadores como del propio Sheikh Yassin, el gran líder de Hamas y de Jihad Islami, que es una política que siguió realizándose con altibajos hasta ahora, hasta durante esta guerra de Gaza. Y los resultados, hasta el momento, son que políticamente hemos perdido la batalla a nivel mundial. O sea, paradojalmente, la violencia de Hamas y el contraataque israelí han conducido a una situación tan maligna desde el punto de vista de los derechos humanos básicos y el problema del hambre en la franja de Gaza, etcétera, que la OLP y Hamas están obteniendo a nivel mundial una victoria política con apoyo cada vez más masivo, pero también con apoyo de gobiernos que están dispuestos cada vez más a reconocer a la autoridad palestina. Véase lo que está sucediendo en Europa Occidental, las declaraciones de hoy del presidente Macron, las declaraciones de ayer del canciller alemán que impuso un embargo de armamentos que pueden ser usados en la franja de Gaza. O sea, no embargo de submarinos que Israel compra en Alemania, pero creo que ya se terminó esa historia, pero digamos, no embargos de armamentos mayores que impliquen gastos de centenares de millones de dólares que la industria alemana probablemente necesita también. Pero otro tipo de munición y armamento que Israel compra y que puede ser utilizado en Gaza, ahora está bloqueado donde el mejor amigo de Israel dentro de Europa y la Unión Europea, que es el gobierno de Alemania.
Ahora, Si eso no es una eh, victoria para la parte palestina, ujú. yo no sé qué es una victoria para la Te iba, parte te iba a palestina. decir, el pasado que vos nos contás es un pasado muy reciente, o sea que es Sí, imposible no recordarlo porque la mayoría de los que hoy toman decisiones en Israel los han vivido. Eh, sí. ¿Por qué razón, y si es que hay alguna posible, más allá del afán de poder, por qué razón Israel cometería el mismo error que cometió después de la guerra de los 6 días, que es de quedarse en Gaza? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el Líbano sí parece haber entendido aprendido la lección. O sea, atacó a Hezbollah, pero no se quedó en el Líbano ni 2 metros. Entonces, esa lección parece aprenderla y la del sur no. Tienes razón en tus afirmaciones, pero debo hacerte una diferencia muy seria entre el Líbano y la Franja de Gaza. En Líbano hay un gobierno libanés que se está fortificando y que tiene un interés paralelo al interés de Israel y es desarmar a Hezbollah. Y Y están negocios en haciendo común, todo. porque el Leviatán, Sí, o sea, Israel, el gas es un gran negocio en común. sí, sí, por supuesto. El gobierno del Líbano, el presidente aún está de acuerdo con toda Europa occidental, con toda Europa en general, y con Israel mismo sin decirlo abiertamente, que jamás armado es un peligro para la existencia del Hezbollah, Líbano. Perdón, jamás. Hezbollah, por sí. supuesto. Bien que me corriges. Hezbollah armado es un peligro para la existencia nacional del Líbano y por ende están haciendo todo lo posible por desarmarlo y también por fortificar la presencia del ejército libanés reconstituido, rearmado de alguna u otra manera, con mucho apoyo occidental, en el sur, en la frontera en la cual Israel, como dices tú, no ocupó todo lo que podía ocupar medio Líbano si ese hubiera sido el plan militar, sino se quedó en 6 posiciones distintas que están más allá de la frontera israelí para controlar qué sucede realmente en el sur del Líbano y para que jamás no logre atrincherarse nuevamente. Bueno, aquí en el norte pareciera ser que hemos aprendido de la guerra del Líbano, de la primera guerra del Líbano, una gran lección. Y es que ocupar el Líbano solo produce humo, fuego y víctimas mortales, jóvenes en nuestro ejército que mueren inútilmente. Entonces ahora se está haciendo de otra manera. Mi opinión personal, sin entrar en ningún tipo de futurología, es que va a ser imposible para Israel ocupar la franja de Gaza y quedarse en ella. Puede haber una acción militar, pueden intentar ahora dentro de la ciudad de Gaza ver si atacan más o menos posiciones de Hamas, pero controlar esa cantidad de población, no el territorio es muy pequeño. Y aquí hay otro engaño que mucha gente en Israel, como propaganda, apoyando la posición del gobierno, dice, lo único que entienden las organizaciones palestinas es cuando les quitan el territorio. No, no se trata del territorio. Véase lo que sucedió en 1947, 48, 49, para entender que la pérdida del territorio no desincentivó la lucha palestina contra Israel, sino lo contrario, y que se agravó mucho más tras la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, tal como lo predijo nuestro rabino y maestro, el profesor Leibovich, ya en 1967. Entonces, yo no me comparo de ninguna manera con estas grandes mentes y tampoco creo tener la capacidad de ver el futuro, pero yo no veo cómo Israel, por motivos internos y también por motivos internacionales, podría ocupar la franja de Gaza de la manera que está ocupando Cisjordania. Y te diré más aún, si las tendencias internacionales continúan en la dirección que están tomando ahora, o sea, toda Europa occidental se está plegando a favor del Estado palestino, de la creación de un Estado palestino, y Canadá también, país
amigo de Israel siempre, con una fuerte comunidad judía, lobby, todo lo que quieras, pero se está plegando también. O sea que Israel quedaría prácticamente dependiente solo de Estados Unidos, del apoyo de Estados Unidos, donde bajo la presidencia de Trump nada con respecto al futuro es seguro, nada, absolutamente nada. Yo creo que Israel no solo no estaría en posición de ocupar Gaza, sino que si no, eh, no asume una dirección estratégica clara que lleve hacia una solución política de todos estos problemas, eh, se pondría muy seriamente en peligro todo lo que se ha hecho en Cisjordania desde el punto de vista del nacionalismo religioso mesiánico, véase asentamientos. O sea, eso va en esa dirección. Y la única manera de frenar todo eso para el que esté interesado en frenarlo, y yo aquí absolutamente no tomo posición ni por estos ni por los otros, es entender que si no se va de la guerra a la negociación, que es lo que dicen todos los estudios clásicos desde Sun Tzu a Clausewitz y a Guderian y a Jomini y a todos los expertos en guerra moderna, dicen todos lo mismo. Las guerras las vencen los militares, pero luego tiene que venir una solución política porque si no la guerra no se termina. La última pregunta, y desde ya agradeciéndote, tiene que ver primero con el tema de los secuestrados. No veo yo, por lo menos cuando pienso en esto, la razón por la cual jamás devolvería secuestrados, que es lo único que le queda como opción de fuerza. Pero más allá de eso, si este gobierno de Israel, gobierno que por lo menos parece estar hasta el año que viene cuando haya elecciones, está en capacidad, por su ideología, de terminar políticamente esta guerra. Sobre la supervivencia del gobierno, nuevamente, no querría entrar en futurología, pero hay un factor muy desestabilizante y que es el problema de la ley que absolvería a los estudiantes de las yeshivot, a los estudiantes rabínicos, llamémoslo así en español, del servicio militar. Y esto puede hacer caer al gobierno en cualquier momento, más allá del problema con los nacionalistas religiosos mesiánicos que no quieren terminar la guerra. O sea, al contrario, yo Tampoco creo que quieren para ir, los no la quieren terminar, pero tampoco van. bueno, los hombres van y las mujeres, es interesante, hay un gran grupo de protesta de mujeres de asentamientos, de gente nacionalista religiosa judía, las mujeres, abrumadas por lo que les está sucediendo. Hay gente, Dani, que ha servido aquí un año, contando De día a reserva. día, de reserva, de servicio de reserva, un año en 20 meses. No, esto realmente no puede ser. Es como volver a la juventud y volver al ejército, pero la gente no retrocede en su edad y tiene familias, obligaciones profesionales, padres y muchísimas cosas más. Bueno, vuelvo al eje. Y el eje es el siguiente. No sé si este gobierno sobreviva hasta octubre del 2026, que sería el plazo regulado por la ley para las elecciones en Israel, pero sí sé que en cualquier momento puede producirse un dictado del presidente de Estados Unidos. La gente no tiene que olvidar que ahora se va a encontrar Trump con Putin. Y Trump, cuando hablan con Putin, no hablan sobre los problemas familiares, creo yo, sino que hablan sobre toda la situación del mundo, porque están enfrentados en todo el mundo. Y me imagino que van a tocar el Medio Oriente también, porque va a haber como un tit for tat de negociación sobre Ucrania y sobre 20 temas más, económicos, políticos, militares, etcétera. Has visto los submarinos americanos desplegados. Hay mucha cosa para discutir entre ellos dos. Entonces, no extrañaría que en el marco de estas conversaciones o estos acuerdos, Trump
sienta la necesidad de decirle a Israel, bueno, esto hay que cerrarlo, esta guerra se termina. Y yo no creo que hoy día el gobierno de Israel está en posición de darle ningún tipo de respuesta negativa a Trump, en ninguna área. Yo creo que la dependencia en Estados Unidos ha aumentado tanto en estos años de la guerra que ya no es que uno puede dilatarlo y correrse, como dicen en Chile, correrse por la tangente, así hasta que pase el temporal y luego volver. No, yo creo que esto se está tornando muy difícil. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que se produzca una morsa de presión internacional de los, liderada por la Unión Europea, que no sería solamente la Unión Europea. No debo decirles a ustedes qué está sucediendo en América Latina, donde Argentina en este momento es una excepción. Pero mira, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, México mismo, o sea, muy fácilmente el gran bloque latinoamericano se adhiere a lo que está intentando liderar Macron. Y lo mismo sucedería en África también y en Asia. Entonces, ¿qué sucedería con la legitimidad de Israel como un país que se está oponiendo al mundo, a lo que el mundo le dice que es la ley internacional y que en política internacional estos son los pasos negociados, digo yo siempre, negociados que deben tomarse? No sé. No sé, me parece una situación muy difícil, a mí. Me parece una situación muy difícil para el gobierno de Israel que pese a su insistencia en los objetivos ideológicos de este grupo que representa menos de un 20% de la población de cualquier manera en este momento, y en términos de votos quizás se acercan, de acuerdo a las encuestas, al 40% o algo así, pero de ninguna manera son una mayoría en Israel hoy. No hay otra mayoría tampoco, o sea, no es que hay un gobierno alternativo, un líder alternativo, el sistema está completamente trabado. Entonces, podría haber otra elección y luego otra elección y otra elección porque no lograrían formar gobiernos, pero no hay una mayoría que apoye a lo que se planea o lo que el gabinete de Israel decidió que hay que hacer en Gaza. No hay, no existe. Peor aún, Dani, la opinión profesional, oficial, del jefe de Estado Mayor israelí y sus generales en el Estado Mayor es que no hay que continuar la guerra en Gaza, que esta maniobra que se pretende hacer ahora es inútil y no va a dar ningún resultado. El único resultado que realmente no es que cabe esperarse, que es desesperante, sería que jamás acosado mate a los rehenes. Sí, Los y que aparte están de en las la... bajas militares que inevitablemente llegarían. Sí, sí, Mario, por gracias. supuesto. Y los costos, de Sí. todo tipo, los costos. Sí, Mario, no, gracias, gracias, gracias como siempre por la posibilidad de poder escucharte y tratar de pensar a partir de tus palabras. Te mandamos un abrazo gigante. muchas gracias y retribuyo el abrazo gigante y espero verlos muy pronto porque voy a pasar por Buenos Aires, así que Por favor, te esperamos acá en el quizás los estudio. paso a saludar por ahí, los abrazo personalmente. Muchas gracias, Mario. Mario Schneider es profesor, es doctor y realmente nos ayuda mucho. Estamos ya pasados de la pausa y nos tenemos que ir a Costa Rica. Así que estamos pero viajando, sentados. Tenemos el tuje en el mismo lugar, pero nos la pasamos Más viajando. rápido que el avión. Exactamente. Y te prometo, después de la columna con Brian Acuña, nos vamos a meter, porque tenemos acá con Alejandro cosas pendientes. Contá, vendeme algo de lo que viene. Tengo un top 5 de la televisión, de las redes De que son, videos. sí, sí, son graciosos y algunas recomendaciones o no de series. Bárbaro. Eso dentro de un ratito.